Ok, entonces, el trabajo es una forma de transferencia de energía. Punto. Esa es su definición tal cual. Ahora, para que un sistema, ¿no?, transfiera energía a otro por medio de trabajo, debe de existir una fuerza y un desplazamiento. Ok. Hay dos cosas que deben, bueno, otra vez recapitulando, hay dos cosas que deben existir para que exista una forma de transferencia de energía en forma de trabajo, ¿ok? Para que exista eso tiene que existir fuerza y desplazamiento, punto. De sus clases de mecánica, ustedes saben que el trabajo se denomina con la letra W, del estado 1 al estado 2, es igual a fuerza por distancia, ¿no? F por S, simplemente. No obstante, esta fórmula solamente sirve cuando se trata de una dimensión. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si estamos lidiando con el eje X, aquí tengo una caja, y la fuerza que yo le aplico es horizontal, y esta caja se mueve a una distancia S, entonces, pues el trabajo se calcula simplemente multiplicando F por S. Vean que en este caso, pues la fuerza está aplicada en una misma dirección, o sea, está aplicada solamente en la dirección Y, es decir, que la fuerza F, el vector F, simplemente tiene, bueno, pues tiene componente solamente de F de X. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios o algo? Por el momento no. Ok. Bueno, entonces, es importante esto, ¿ok? Quiero que siempre lo tengan en mente. Esta multiplicación, cuando multiplicamos fuerza por distancia, únicamente sirve o funciona cuando la fuerza está aplicada en una sola dirección y es la misma dirección a la que pues el objeto pues recorre, ¿no? Justamente, es al desplazamiento. La dirección de la fuerza y el desplazamiento tienen que ser paralelas. Pero ¿qué pasa cuando estamos lidiando con más dimensiones, ¿no? Cuando estamos en un plano bidimensional o cuando estamos en un espacio tridimensional, ¿no? Como lo que tenemos usualmente, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Bueno, para conocer el trabajo que realiza una fuerza, entonces vean que el trabajo de 1 a 2 es igual al producto punto del vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Ok? Ambos son vectores. Recuerden que el desplazamiento es un vector y la fuerza es un vector. Entonces debe de existir una multiplicación, sí, pero una multiplicación de vectores. ¿Qué tipo de multiplicación? Tiene que ser un producto punto. ¿Ok? Porque el trabajo es una magnitud escalar. Entonces, la manera en donde yo puedo manipular vectores de manera de que la multiplicación de vectores nos dé como resultado un escalar es mediante un producto punto. ¿Ok? ¿Sí, bien? ¿Preguntas? Esto es para 2 y 3 dimensiones. Bueno, eso seguramente ya lo vieron con Alejandro. Bueno, pues hay momentos, como todo en la vida, ¿no? En donde la fuerza no es constante, ¿no? En donde la fuerza va cambiando, ¿no? Por ejemplo, un resorte. Vamos a poner un resorte. Tenemos el piso, aquí tenemos una caja y está atado a un resorte. Y ese es su punto de equilibrio. Vean que si yo lo que hago es extender el resorte, bueno, extender la caja o el cuerpo, pues el resorte se va a elongar, ¿ok? Y en este punto, pues la fuerza del resorte, la fuerza F, va a ser mayor que la fuerza en el punto 1. Vamos a poner aquí 2, aquí vamos a ponerle 1. Aquí es el punto 2 y aquí es en el punto 1. ¿Ok? Vean que en este caso, aunque mi caja está atada al resorte, el resorte no ejerce ni una fuerza porque está en su punto de equilibrio. Pero si yo recorro, bueno, agarro mi caja y la estiro, pues el resorte genera una fuerza y esta fuerza es proporcional a la elongación de mi resorte. ¿Sí? Entre más lo estire, mayor es la fuerza
de restitución de mi resorte, que es así como se conoce, ¿no? Que es justamente la ley de Hooke. La fuerza del resorte es igual a K, que es la constante del resorte, por X, ¿no? Prácticamente. Su magnitud absoluta. Bueno, esto ya lo vieron con Alejandro. Espero. Entonces, cuando tenemos fuerzas que no son constantes, es decir, fuerzas variables, en otras palabras, F que depende de una variable A, por ejemplo, en este caso, la variable A pues es el desplazamiento. Puede haber fuerzas que dependan del tiempo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en un tiempo 1, yo le aplico una fuerza de 5 newtons a un objeto y después de 5 segundos yo le cambio la fuerza, ¿no? Voy cambiando la fuerza, ¿no? La magnitud de mi fuerza que yo le aplico a un objeto, ¿no? A lo mejor a los 10 segundos ya aplico una fuerza de 5, a lo mejor después de 2, después de 1, después ya no aplico nada. Entonces, las fuerzas pueden ser variables o pueden estar en función de otra variable, ¿no? En el caso del resorte, están en función de la elongación. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? No, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, como tenemos fuerzas que no son constantes y que son variables, entonces el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a la integral, ¿ok? De la fuerza que va a depender del desplazamiento, multiplicado por el desplazamiento, por un diferencial de S, de la posición S1 a la posición S2. ¿Sí? Esto ya lo vieron, espero que lo hayan visto con Alejandro, en la parte de los resortes. ¿Sí ya lo vieron o no lo han visto? ¿No? Con resortes creo que todavía no. Bueno, entonces ya lo verán con él. Espero que lo vean. Bueno, si no, pues, bueno, damos una breve introducción acá, justamente, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que la fuerza de restitución es un vector, y esta fuerza es igual a Kx en dirección, ¿ok? Por ejemplo, vean que cuando mi caja está en esta posición, la fuerza de restitución es hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, la fuerza del resorte es menos Kx. Entonces, si yo quiero conocer el trabajo realizado por un resorte desde una posición 1 a una posición 2, lo que tengo que hacer es que el trabajo realizado por el resorte es igual a la integral de la posición S1 a la posición S2 de menos Kx por Dx. Como estoy en la dirección X, entonces las variables de integración serían desde X1 hasta X2. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a dibujarlo para que quede más claro. Quiero conocer el trabajo que realiza mi resorte. Vean que en este punto, voy aquí a dibujar este punto. Este punto, bueno, esta línea que acabo de dibujar es, pues justamente el punto de equilibrio, X igual a 0. Cuando X es igual a 0, ese es mi punto de equilibrio. Es decir, el resorte no ejerce ni una fuerza. ¿Ok? Y yo quiero conocer el trabajo que realiza esta fuerza, bueno, este resorte, perdón, desde que yo tengo mi caja acá hasta que se va hasta este punto que está acá. ¿Ok? Vamos a ponerle que está acá, este punto. Hasta este punto quiero conocer el trabajo, justamente. Vamos a poner aquí que esto es X1 y aquí que esto es X2. ¿Ok? Bueno, entonces el trabajo sería menos Kx. ¿Por qué menos Kx? ¿Por qué el signo menos? Porque vean que cuando yo tengo una elongación positiva, es decir, el resorte está estirado, la fuerza de restitución va hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, como va hacia la izquierda, y yo he puesto mi sistema de coordenadas como el positivo hacia la derecha, ¿ok? Bueno, esa es la convención que manejo, o que he manejado. Aquí, hacia la derecha va a ser positivo, aquí va a ser positivo, y aquí y hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Ok? Ese es mi
O sea, recuerden que en mecánica, en la parte de bueno, en la parte de mecánica justamente, nosotros somos libres de decidir en dónde es positivo y en dónde es negativo. Estamos libres de elegir nuestro sistema de referencias, ¿ok? Y también de también elegir la dirección de los incrementos o decrementos. Entonces, si yo estiro mi resorte, pues la elongación es positiva, ¿ok? Tenemos una elongación positiva, una posición positiva justamente, porque está en el lado positivo, pero la fuerza va hacia el lado contrario, entonces es negativa, por eso es menos kx. Entonces voy a integrarlo justamente. K es una constante del resorte, ¿no? K es la constante del resorte. Va a depender, obviamente, del material del resorte, del grosor de las espirales, bueno, eso ya depende de prácticamente los materiales, ¿no? La cantidad de vueltas que tiene el resorte, etcétera, ¿no? Va a depender de mi resorte. Justamente es una propiedad de los resortes, ¿no? Entonces, es una constante. Esta es una constante. De manera que el trabajo realizado por el resorte va a ser igual a menos K, voy a sacar el menos K de mi integral, hago la integral desde la posición x sub 1 hasta la posición x sub 2 de x de x. Y simplemente resuelvo la integral. Recuerden que yo ya les enseñé cómo resolver integrales. Bueno, ese tipo de integrales algebraicas. Entonces, prácticamente esta integral nos quedaría como menos K por x al cuadrado entre 2, evaluado desde la posición x1 hasta la posición x sub 2. De manera que esto queda como menos K por x sub 2 al cuadrado entre 2 menos K x sub 1 al cuadrado entre 2. ¿Okay? De manera que esto queda como K, que va a multiplicar, bueno, vamos a ponerle K medios, porque es una constante, voy a sacar factor común, K medios, que va a multiplicar a x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado. Y es el trabajo realizado por mi resorte, ¿ok? Desde la posición x sub 1, desde esta posición, hasta la posición x sub 2. Obviamente, si yo le quiero poner valores, pues ya depende de nosotros, ¿no? Podemos poner valores, podemos no poner valores, no sé, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera, si digamos que x sub 1, digamos que aquí fuera 1 metro, no menos, vamos a poner 0.5 metros, ¿ok? 0.5 metros. Y x sub 2 sería menos 0.2 metros, ¿ok? Y vamos a suponer que la constante del resorte es 225 newton sobre metro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente sustituyo valores. ¿Por qué pongo el menos 0.2 con negativo? ¿Alguien dígame? Porque esa longitud se dirige hacia la izquierda, ¿no? Hacia nuestro eje negativo. Así es, está desde la posición de equilibrio hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, como está desde la posición de equilibrio hacia la izquierda, pues es negativo, ¿no? Entonces, simplemente puedo sustituir simplemente valores. Esto me quedaría como 225 newton sobre metro dividido entre 2 o partido de 2 multiplicado por 0.5, que es x sub 1 al cuadrado, menos 0.2 metros al cuadrado. ¿Ok? Y pues simplemente se realiza la operación. Así de sencillo. Y pues ya, esto voy a ganar la calculadora. A ver cuánto queda. Queda 23, ¿no? A mí me da 23.625. Ok, Ah, amigo, me dio lo mismo. 23.625 joules. ¿Por qué joules? Porque vean que eso tiene unidades de metro
Aquí son metro cuadrado, justamente. Vean que en esta parte aquí tenemos metro cuadrado, ¿ok? Porque el metro, el 0.5 metros se elevan al cuadrado y se le resta otra cantidad también con las mismas unidades. Entonces aquí tenemos, aquí justamente tenemos metro cuadrado, aquí tenemos newton sobre metro, entonces esto me queda así más o menos, ¿no? En unidades me queda newton sobre metro multiplicado por metro al cuadrado, ¿no? Entonces esto se va y me queda unidades de newton por metro. Y newton por metro es joules. Entonces es el trabajo realizado por mi resorte, ¿no? Entonces es justamente ahí donde se realiza la integral. ¿Por qué? Porque los resortes generan fuerzas que no son constantes, que son variables. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, una fuerza constante, pero que fuese un vector, tendríamos que descomponerlo, ¿ok? En sus componentes, en f de x, en f de y, en f de z, ¿no? En f de x en dirección y, en f de y en dirección j, en f de z en dirección k. Y así con su desplazamiento. Al rato les mando en Classroom un artículo, que bueno, no un artículo, es justamente un escrito, ¿no? Que yo hice. Y ya se los mando para que lo estudien, para que vean qué es el trabajo y todo eso, ¿no? De las fuerzas variables, para que lo entiendan un poquito mejor. Bueno, ahora, el trabajo neto, vamos a ver qué es el trabajo neto. Esto que hicimos acá, esa integral que hicimos, es el trabajo realizado por una sola fuerza, ¿ok? Porque solamente estamos considerando la fuerza de mi resorte, ¿ok? Pero vean que en el objeto también está actuando otras fuerzas. El objeto tiene muchas fuerzas que están interactuando, que es su peso, masa por gravedad, la fuerza normal, que es justamente la fuerza que tiene, bueno, de la superficie al objeto, y también está la fuerza de fricción. Y todas ellas, todas y cada una de esas fuerzas, generan trabajo también, ¿ok? No obstante, el peso y la normal no generan trabajo. ¿Por qué no generan trabajo? Porque, a ver, alguien dígame por qué. ¿Por qué el peso y por qué la normal no generan trabajo? Porque no tienen un desplazamiento en X. Ah, porque no tienen un desplazamiento en Y sería, ¿no? O en X. A ver, ¿por qué en X? Pues bueno, no tiene componente X, entonces pues no hay Ah, desplazamiento. exacto. Así es, Ángel. Muy bien. El peso y la normal no generan trabajo porque no tienen componente en X. Y mi objeto se está moviendo única y exclusivamente en X. ¿Ok? Si su desplazamiento o el desplazamiento del objeto fuera en X, en Y y en Z, ¿no? O bueno, en X y en Y, dejémoslo así, en X y en Y, pues estos también tendrían o generarían trabajo. Pero, como en este caso, estas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento de mi objeto, es por eso que no generan trabajo. Y recuerden que la definición es de que el trabajo realizado por una fuerza es justamente su producto punto. ¿Ok? Entonces, es por eso que no se puede, bueno, más que nada, estos, en este ejemplo, no generan trabajo. Pero la fuerza de fricción sí genera trabajo. ¿Ok? Entonces, uno y cada uno de ellos generan trabajo. Bueno, entonces, justamente el trabajo neto, el trabajo neto, el trabajo neto es igual a la sumatoria del vector fuerza, producto punto, el desplazamiento. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí un i, aquí un i, desde i igual con 1 hasta acá. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un objeto que se mueve desde un punto 1 hasta un punto 2, y en este objeto están actuando muchas fuerzas, entonces,
pues cada fuerza va a generar un trabajo, ¿ok? Es decir, vamos a multiplicar cada fuerza por su desplazamiento, ¿ok? Bueno, entonces prácticamente eso es el trabajo neto. La sumatoria de todas las fuerzas, lo que podremos hacer, por ejemplo, es hacer muchas, o sea, obtener justamente el trabajo aplicando esta fórmula o esta fórmula que realiza tanto el resorte como la fuerza de fricción y después sumarlas, ¿no? Y ya vemos si no hay más fuerzas y como son las únicas fuerzas que generan trabajo, pues bueno, las sumamos y ese es el trabajo neto. Así de simple. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo claro. Ok, excelente. Pero bueno, también, como todo en la vida, ¿no? Tristemente así es. Las fuerzas no siempre van a ser constantes. Entonces, el trabajo neto lo describiría de una mejor forma como la integral desde la posición S1 hasta la posición S2 de la sumatoria de las fuerzas, producto punto, un diferencial de S. ¿Ok? Así sería una mejor forma de escribirlo. ¿Por qué? Porque muchas fuerzas no son constantes. Y si fueran constantes, pues simplemente voy a sacar la fuerza de mi integral. ¿Ok? Y así puedo obtener el trabajo neto. Ahora, por segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración instantánea. Y también sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a enfocarnos simplemente ahora, bueno, ahora vamos a enfocarnos en X, ¿ok? Este es Bx y este es Ax. Bueno, entonces vamos a conocer el trabajo neto en dirección X. Entonces el trabajo neto en X es igual a la integral desde X1 hasta X2 de la sumatoria de fuerzas en X multiplicado, producto punto, perdón, de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esto lo puedo obtener o puedo cambiar. Bueno, vamos a por la segunda ley de Newton y voy a reemplazar o sustituir la sumatoria de fuerzas con masa y aceleración. Entonces, la integral desde x1 hasta x2 de la masa por la aceleración en x por dx. ¿Okay? Y ahora vean que la masa de mi sistema, voy a considerar en este caso, escúcheme bien, en este caso, que la masa de mi sistema es una constante. ¿Por qué? Porque estamos viendo, recuerden que estamos viendo ahorita sistemas cerrados. ¿Okay? Entonces, los sistemas cerrados, la masa de mi sistema no cambia. ¿Okay? Porque no hay transferencia de masa, solamente transferencia de energía. Entonces, la masa la voy a sacar de mi integral, entonces me queda masa por la integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de ax de x. Pero a x lo voy a obtener, voy a quitar a x, ¿no? Vamos a sustituirlo por dbx dt multiplicado por un dx. Y vean que el dx, en vez de ponerle, bueno, vamos a poner dx. Okay. Y esto va a ser igual a la masa por la integral desde x sub 1 hasta x sub 2 de la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Pero en vez de ponerle de x, en vez de ponerle esto, lo voy a sustituir con esto que está acá. ¿Ok? Es decir, que esto va a quedar como bx de t. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta o no saben cómo se obtuvo un término o algo? De mi parte, ninguna. Ok. ¿A todos igual? Yo sí no entendí
¿por qué pusiste Bx de t? No Ah, entendí dónde viene, o sea, vino de ahí arriba, pero no entiendo por qué. como sea, ¿por qué lo sustituí? Sí, ¿por qué lo pusiste ahí abajo? Ah, o sea, el propósito de estar sustituyendo es lo que te refieres. Sí, Ah, bueno. Bueno, ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. O sea, simplemente estoy escribiendo lo mismo, ¿ok? Estoy escribiendo lo mismo. Simplemente sustituyo cosas que ya de ejemplo aquí. O sea, bx es igual a dx en dt, entonces simplemente despejo de x, ¿ok? Y ya lo meto acá. Ahorita vas a ver por qué. Pero la razón de este paso es prácticamente para eliminar esto, dt y dt. Porque ve, por ejemplo, que aquí tengo tres diferenciales. Tengo una diferencial de b y tengo dos diferenciales de t, ¿no? Entonces, el propósito de cambiar esto, bueno, acá en este punto que tengo acá arriba, tengo dx, dt y db, ¿ok? Entonces tengo una integral simple con tres diferenciales. Y lo que quiero hacer yo es dejarlo en términos de una sola diferencial, ya sea de x, ya sea de t o ya sea de b. Entonces, al momento de sustituir de x, de esta parte que tengo acá, pues me queda bx de t y b, por ejemplo, que en este caso ya se elimina de t y de t. Y ya solamente tengo mi integral en términos de una sola diferencial. ¿Sí te quedó claro, Leo? ah, ya, vale, ya entendí. Es que no había visto que era un despeje. Ah, Una no te gracia. preocupes. Cualquier cosa díganme, ¿eh? Entonces, pues ya mi integral me queda de la siguiente manera. Me queda masa por la integral, pero ahora voy a cambiar los límites de integración. ¿Por qué los voy a cambiar los límites? Porque ya no estoy en términos de x, ya estoy en términos de b. Quedó de b. Entonces, para que mi integral resulte, o sea, o lo pueda hacer correctamente, tengo que integrarlo en términos de velocidad 1 y velocidad 2. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya no tengo dx. Entonces esto está mal, porque ya no tengo dx. De hecho, en este caso, en el caso anterior, en vez de ponerle x sub 1 y x sub 2, tenía que ponerle t1 y t2. Porque ya cambió mi diferencial. Acaba de cambiar. En el momento en el que cambie mi diferencial, tengo que cambiar también los límites de integración. ¿Ok? Recuerden que cuando estábamos viendo justamente la parte de cálculo, teníamos que integrar con respecto a la diferencial, ¿ok? Por ejemplo, en el caso anterior del resorte, integramos con respecto a ds. Bueno, en este caso de x, ¿no? ¿Qué era de x? La posición 1 y la posición 2, ¿no? Son posiciones. Recuerden que x son posiciones. ¿Ok? Entonces, como yo tengo de x, tengo que integrar en términos de la posición 1 y posición 2. En este caso, teníamos dx y también se tiene que integrar desde la posición 1 a la posición 2. Y no fue hasta este caso en donde cambió la diferencial. Y como cambia la diferencial, tengo que integrarlo ahora en términos de t1 y t2. Pero ahora, como volvió a cambiar la diferencial, porque acabo de eliminar esos dos términos, ahora cambia en términos de b1 y b2. Y esto me queda como masa por la integral de bx de bx. ¿Ok? Y como ya estamos, bueno, ya dijimos que es en la dirección X, pues ya simplemente voy a omitir los subíndices de X. Es decir, me va a quedar como la masa por la integral de B sub 1 hasta B sub 2 de B de B. ¿Ok? Y esto sigue siendo el trabajo neto, ¿ok? Esto sigue siendo trabajo neto, no se olviden. Y voy a resolver mi integral. La integral sería entonces masa por la velocidad al cuadrado entre 2, evaluado en los límites de B1 y B2. De manera que esto me quedaría entonces, déjenme pongo regreso aquí porque ya estoy comiéndome espacio de la pizarra. Ya, muy bien. Entonces esto me queda como un medio de la masa
por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no saben cómo salió? Díganme con toda confianza, no pasa nada. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Esperen, no tengan pena. Si alguien no sabe cómo se obtuvo esto, díganme y lo explicamos brevemente. Bueno, ya saben. Por favor, explíquenlo, que yo no sé. Ok, no se preocupen, ya voy. Dejen acabar la reunión porque ya dice less than a minute. Así que dejen a cabo y vamos a conectar al mismo link, ¿ok?